Hola amigos, en este video daremos una introducción a las redes. Una red es un arreglo mediante el cual dos equipos se pueden conectar entre sí. No solamente dos, sino hasta más equipos se pueden conectar entre sí. ¿Qué significa? Que a través de una red podemos transferir un servicio de video, de teléfono. Actualmente ya se puede pasar muchas cosas a través de una red o a través de internet. Inclusive pueden tener una red dentro de internet, como son las VPNs. Entonces, como vemos, es fácilmente posible pasar información de un lado hacia otro, sea cual sea este tipo de información. Cuando se comenzó con cable coaxial. Este cable coaxial funcionaba como medio de transmisión, mediante el cual podíamos conectar equipos a través de tarjetas como esta. Eran tarjetas PCI o IXA, y mediante estos dispositivos nos podíamos conectar a la red. Cuando se empezó a modernizar, se cambió el cable coaxial a cable UTP o par trenzado, y estos cables nos podían dar mayor longitud de conexión. Es muy importante este factor para una red interconectada o internet. Es muy importante las distancias para así no poder tener tantos repetidores. Entonces el cable coaxial dejó de ser factible por lo lento. Bueno, en ese tiempo no eran tan pesados, pero actualmente podemos transferir una película, un video de 2-3 gigas en pocos segundos mediante fibra. Pero en aquel tiempo los archivos no eran tan grandes y no era tan pesado. Actualmente sí lo es, y se tenían este tipo de tarjetas. Posteriormente se cambia a UTP, como lo vemos en las imágenes. Se cambia a una tarjeta un poco más moderna, con el que nos permitía mayor velocidad, o por lo menos la misma. Entonces se empezaron a hacer los estándares que hay. Un estándar es el Ethernet, que nos permite velocidades de 10 megas. Posteriormente está el Fast Ethernet, que nos permite hasta 100 megas. Hasta 100 megas de par trenzado. Y existe el Gigabit Ethernet, que nos permite hasta 1000 megas de UTP. Después sigue la fibra. Si se fijan, la fibra nos permite alcanzar más distancias. Una fibra que transmita a 1 gigabit nos permite hasta 5 o 10 kilómetros. Eso nos permite tener mayor conexión entre puntos y más distancia. Esto es muy importante. Si ustedes tienen una red que necesite 2-3 kilómetros, pues saben que van a utilizar una red de fibra, o pueden usar una red Wi-Fi de las modernas que ya permiten varios kilómetros. Entonces, como vemos, la fibra ha entrado a las redes a aumentar la velocidad. Este módulo SFP nos permite conectarnos a 1 gigabit. Actualmente se están usando modem que cuentan con puerto de fibra, un puerto SC, para conectar a casas, lo que le llaman fibra a casa. Y esto es muy importante para aumentar las velocidades hacia el hogar de internet. Entonces, como vimos en el video, hay muchas tecnologías
que nos permiten conectarnos a una red o a internet, mediante las cuales podemos transferir algún servicio fácilmente y nos permite conectarnos al resto del mundo. Bueno amigos, en este video es todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Saludos, hasta luego.